Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Por qué hay tanta indiferencia en México, en la opinión pública mexicana, en los altos círculos del gobierno nacional morenista? Ya no se digan los gobiernos estatales, municipales. Y en todo México, ¿por qué hay tanta indiferencia ante la guerra de Ucrania? Se cumplió el 24 de febrero pasado los 3 años del inicio de la agresión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando de una guerra de agresión de Rusia a Ucrania. No solamente del conflicto de Ucrania, de la guerra de Ucrania, sino que la definición básica, elemental, está muy bien delineada desde el principio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de una guerra de agresión de Rusia a Ucrania. Bueno, pues parece que en México no se considerara tan relevante el conflicto e incluso me parece que podríamos encontrar muchas más simpatías a favor de Rusia que de Ucrania, empezando desde la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. Quiero compartir hoy con ustedes algunas de las reflexiones que tengo en torno a esta situación. ¿Por qué tanta indiferencia de los mexicanos? Permítanme compartir estas reflexiones. Bien, pues les decía, ¿a qué se debe esta indiferencia? ¿Cómo la podemos explicar? Primero que nada, déjenme poner en contexto lo que está en juego en la guerra de Ucrania. Para eso quiero citar un par de párrafos de un editorial institucional de un medio de comunicación digital ubicado en la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, que se llama The Kiev Independent, o en español, el Independiente de Kiev. Y ellos dicen lo siguiente, abro la cita textual. Esto no es solamente sobre Ucrania, es un choque de dos mundos, de dos conjuntos de valores encontrados. Si Putin gana, el mundo pierde. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero será pronto e incuestionablemente. Agregan también lo siguiente, sigo con la cita textual. Nadie más que los ucranianos quieren que esta guerra termine. Son nuestras casas las atacadas cada noche. Son nuestros amigos los asesinados en el campo de batalla. Es nuestra juventud la que ha sido arrebatada por esta guerra. Entendemos, sin embargo, que cualquier compromiso con Rusia no será el fin de la guerra. Bueno, impresionantes palabras de quienes están sufriendo constantemente, día con día, lo peor de la agresión de Rusia a Ucrania. ¿Y qué sucede en México? Bueno, López Obrador sí instruyó a los diplomáticos a firmar cualquier resolución, a que México votara a favor de cualquier resolución en Naciones Unidas que condenara la invasión, la agresión de Rusia a Ucrania, que haya tomado parte de su territorio, que esté atacando blancos civiles y cometiendo crímenes de guerra, pero en los hechos no movió un solo dedo para enviar ayuda a Ucrania, apoyar políticamente con fuertes declaraciones sólidas en foros internacionales a los ucranianos, porque estableció lo que él llamó la neutralidad mexicana, que no significa otra cosa más que lavarse las manos ante la agresión de Rusia a Ucrania. Pero no paró ahí la cosa, además mostró simpatías abiertas por Rusia, jamás hubo una condena también abierta, independientemente de las resoluciones de Naciones Unidas que proviniera del gobierno de México. El año 2023, en la celebración del 16 de septiembre de ese año, recordemos que López Obrador permitió que un pequeño contingente de soldados rusos desfilara en el zócalo de la Ciudad de México con su bandera y sus uniformes. Cuando ya estaba acusado el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa de crímenes de guerra, él y varios de sus funcionarios, uno de esos crímenes fue sustraer, secuestrar, retirar a niños ucranianos de sus familias para llevárselos a territorio ruso y entregarlos a familias rusas. Un crimen de lesa humanidad. Imagínense la falta de escrúpulos, la crueldad del señor Putin para hacer ese tipo de cosas. No solo eso, ese mismo año se creó en el Congreso de México un grupo de amistad México-Rusia, me parece que así se llamaba, a iniciativa de Morena, del Partido del Trabajo, que inició sus actividades con la presencia del embajador ruso en el recinto legislativo.
También se han escuchado las voces de la representación diplomática de Ucrania en México cuando sucedió el episodio del Zócalo, las botas rusas desfilando en la plancha del Zócalo. La embajadora de Ucrania en México, se me va el nombre en este momento, la señora, aquí lo tengo, déjeme dárselo de una vez, Oksana Dramaretska, escribió lo siguiente en sus redes sociales. ¿Qué tan coherente es, señor López Obrador, su política de neutralidad y su condena de la agresión rusa en contra de mi país? Esto se lo pregunta ante el desfile de soldados rusos en el Zócalo. Cuando ya se sabían las atrocidades de Rusia en Ucrania, los ataques indiscriminados a la población civil, el asesinato de mujeres, niños, personas mayores en sus departamentos en las ciudades ucranianas. En donde caían, siguen cayendo, porque esto es casi cada día, los misiles rusos. Bueno, eso explicaría de alguna manera, a nivel de círculos oficiales en México, las simpatías inexplicables por Putin, la indiferencia ante Ucrania y solo cubrir el expediente de apoyar las resoluciones de las Naciones Unidas en contra de la agresión rusa, pero nada más, sin mover un solo dedo. Y me parece que por el lado de la opinión pública mexicana, bueno, podemos entender que la distancia geográfica, que el hecho de que sea un conflicto en la parte este de Europa, pues sí causa poco impacto en México, pero la dislocación de las cadenas de suministros de granos al resto del mundo, al continente africano, ha sido severa. Digamos, el cambio del el panorama geopolítico en Europa también lo es. Evidentemente, si Putin logra hacer prevalecer sus intereses en Ucrania, ahora con el apoyo del presidente Donald Trump, apoyo abierto, incondicional, sumiso, diría yo, una verdadera traición a Ucrania que contaba con la ayuda de Estados Unidos y una grave traición también a los aliados europeos de Estados Unidos reunidos en torno a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Así está la situación. Hay una grave crisis que pende sobre la guerra en Ucrania, sobre los esfuerzos de guerra del gobierno ucraniano, de su inmensa movilización de la población civil en favor del apoyo a sus tropas. Un país más pequeño que Rusia, con un ejército más pequeño que el ejército ruso, logró detener, recordemos en su momento, al inicio de la agresión rusa, logró detener a las tropas rusas a unos kilómetros de su capital, de la ciudad de Kiev, que no pudo ser capturada. Rusia, digamos que se tuvo que conformar de su gran esquema inicial de capturar la capital de Ucrania, derrocar a su gobierno y capturar el resto del territorio ucraniano, a retirarse a las zonas que ya había ocupado desde el 2014, la península de Crimea, y a las zonas reclamadas como habitadas por personas de lengua rusa, de cultura rusa, pero en territorio ucraniano, que habían pedido supuestamente la defensa de Rusia, la región del Donbass. Eh, Aproximadamente una quinta parte del territorio de Ucrania está hoy bajo ocupación militar rusa. Una cruel ocupación que además extiende su influencia militar, el daño militar que ocasionan al resto del territorio de Ucrania por los misiles de largo alcance, el bombardeo indiscriminado de blancos civiles y el tipo de bombas utilizadas en la flagelación hacia el pueblo ucraniano, que fueron prohibidas desde la Segunda Guerra Mundial por el daño inmenso que ocasionan. Bueno, así está la situación. La opinión pública mexicana debe informarse mejor sobre el conflicto ucraniano, porque su resolución, si se hace en los términos en que el presidente Trump está negociando directamente con los rusos, con Putin y el ministro Lavrov de Asuntos Exteriores de Rusia, de ninguna manera va a ser conveniente para los intereses de Europa, por supuesto para los intereses de Ucrania y por supuesto no va a significar el fin de los conflictos militares en Europa ni el fin de las agresiones militares de Rusia. Una vez que se negocie un cese al fuego completamente desfavorable para los ucranianos, Putin enfilará sus tropas a otros países europeos que él considera
indispensables para su zona de influencia y de seguridad. Me refiero a los países bálticos, me refiero a Finlandia, por supuesto, y a Polonia. Entonces, qué iluso es pensar que va a haber un cese al fuego en Ucrania una vez que se satisfagan las demandas inmediatas de Putin para ese país y que se conforme con eso. Lo que está en juego es muy importante. Son dos conjuntos de valores, como decía el independiente de Kiev, y que tienen que ver con eh, la eliminación de los valores políticos y liberales y democráticos de Occidente frente al autoritarismo ruso en Europa. Pues así está la situación y no podemos dejar de pensar que esta indiferencia mexicana, si bien aunque haya una actividad política mexicana en foros internacionales a favor de Ucrania, tal vez nuestro país no tenga en este momento mucho peso internacional, pero sí sería una voz de apoyo, una voz de solidaridad con el pueblo ucraniano, que por otra parte, en muchos segmentos de la sociedad mexicana, que tienen más información, que saben de la importancia de estos conflictos internacionales, sí se ha mostrado esa solidaridad. Qué pena que el gobierno de México, los gobiernos morenistas, el de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum, sean más afines, muestren más simpatías por Rusia, por su líder Vladimir Putin, eh, que es el gran agresor en la guerra de Ucrania y que tiene las manos manchadas de sangre por los crímenes de guerra. Pero bueno, así están las cosas. En nuestro país siempre pasan estas situaciones absurdas. Les agradezco el favor de su compañía y pues nos vemos en la próxima emisión de Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habló Rogelio Río Serrán. Hoy es 26 de febrero del año 2025. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.